Bien, estamos ahora en comunicación telefónica con el fiscal Sandro Abraldez. Recordamos que él fue fiscal, bueno, en las primeras horas de la causa. Ahora la causa ha pasado a la justicia federal, pero seguramente tendrá muchos datos, ¿no?, para aportarnos al respecto de lo que ya consta en la causa. Abraldez, buen día. Aquí Mauro Zeta, Javier Díaz y Daniela Ballester, los saludamos. Hola, buen día, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por este contacto con nosotros. A ver, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo que ya hay en la causa al momento del pase a la justicia federal? Mire, esencialmente lo que está consolidada es la hipótesis, por encima por lo menos de las restantes, posibles al principio de la investigación, sobre cuál es la causa de la muerte de estas 5 personas. Y se vincula concretamente con la ingesta de sustancias estupefacientes, que era comercializada en este lugar. Ajá. Doctor Abraldez, a ver, en primera instancia, lo que ha detectado usted, ¿hubo o no controles en el ingreso y dentro del predio para detectar vendedores de este tipo de droga que comúnmente ocurre y siempre hay en las fiestas electrónicas? Mire, esos controles estaban a cargo de prefectura. Cuando concurrimos al lugar a tomar contacto con la escena, con el lugar del hecho, con el fiscal Iglesias, que está a cargo de la Procunar, asumimos la investigación en conjunto, hicimos esta consulta exactamente, se la agarramos a la prefectura y preguntamos, bueno, a ver, ¿qué controles hubo? ¿Qué hicieron ustedes? Y ahí empezaron las respuestas dubitativas. No, bueno, yo no estaba, era el que estaba, que le tocó hacer esos controles, o el que estaba a cargo. Al rato apareció, dudó también con la respuesta, se lo veía en una situación muy incómoda y directamente cuando vimos ese panorama tan endeble, dijimos, esta fuerza de seguridad no puede participar de la investigación criminal que estamos empezando, ¿no? ¿La apartaron, doctor Zeta, lo saluda? ¿Sí? ¿Apartaron directamente a prefectura de la investigación en virtud de estas contradicciones en las que incurre el personal que no sabe explicar si tuvo la misión esa noche de por lo menos controlar? Por ejemplo, le pregunto, ¿hubo 1 gramo de droga secuestrado en toda la noche que le hayan reportado? Mire, doctor, teníamos el control externo, pero hicimos un cachú y secuestramos 2 porros, paco, cocaína, drogas, nada. No, exactamente. O sea, la apartamos en el momento cuando vimos esta respuesta que era indeble, incierta, contradictoria, porque obviamente íbamos haciendo un chequeo cruzado de la información, no nos quedábamos con lo que decía uno nada más, ¿no? Entonces, ¿cuántos controles hubo? ¿Qué resultado dieron? ¿Con quién hicieron la consulta? No, bueno, los controles los hicieron los de seguridad privada que estaban en el lugar. Primero dijeron que no había controles, después dijeron que sí habían hecho, pero que habían dado resultado negativo. Estábamos ya ahí, habíamos traído a la gente de drogas y precursores y drogas emergentes de la Federal, y ellos nos contaban su experiencia en el control de una Greenfield o de varias que habían tenido ya hasta ese momento, y dicen, se hacen controles. Realmente que no pones personal uniformado, pero sí pones personal de civil encubierto a trabajar y controlar que la fiesta tenga un carril de legalidad, y cosas que acá evidentemente no pasó. Y frente a esta respuesta decidimos, no dudamos, le asignamos la custodia del perímetro externo para poder trabajar nosotros tranquilos y los corrimos de la investigación y le dimos intervención a la Policía Federal, concretamente a drogas y precursores y a la Superintendencia de Investigación Científica. Convocamos al teniente Calderón, que vino rápidamente, se apersonó también espontáneamente el director general de Criminalística y bueno, el pedido, la demanda concreta de ellos fue, quiero la mejor gente. Quiero su mejor hombre. Abraldez, pero y ahora, en esta larga cadena de responsabilidades que imagino, bueno, abarca diferentes sectores, ¿no? Y en el que entra prefectura, que no cumplió aparentemente de manera preliminar con su tarea, ¿se abre una investigación para estas personas? Todo esto está en la investigación. Es la misma, no solo se investiga. Cuando uno investiga un hecho lo aborda de una perspectiva global, es decir, se podrá después hacer eso será decisión de quien lleve la investigación de ahora en más, pero usted podrá hacer una causa sobre esas irregularidades o falta de controles, pero eso ya está todo metido dentro del expediente. Y son constancias que van figurando y justamente el cambio de fuerza de investigación está documentado en el expediente. Si yo dejé un decreto bien asentado cuáles eran las razones que motivaban que esto no lo iba a investigar con prefectura, sino que lo iba a hacer la Policía Federal. Doctor, yo sé que, digamos, en la justicia, como en muchos otros órdenes de la vida, 2 más 2 no es 4. Pero en las fiestas electrónicas, y sobre todo cuando se hace en un predio o en un boliche, no en ambientes abiertos, especiales, cuando se hace en un predio cerrado, en donde hay baños, en donde hay canillas, en donde se vende mucho más agua mineral
que alcohol, y donde en el medio de la noche se corta, no hay más agua corriente, ¿no hay una connivencia de entre los organizadores, dueños del lugar y la venta de estupefacientes, en este caso la venta de éxtasis? Mira, esa es una conclusión que yo, como funcionario, como fiscal del Ministerio Público, no puedo hacer tan apresuradamente porque hay una investigación en curso. Es una conclusión que me parece bien si usted quiere hacerla. No lo descarto, es decir, me parece que es una línea para investigar fuerte, porque como usted dijo, el tema del agua es central en este punto. Sí. Los baños eran prácticamente todos baños químicos. Los baños en los que encontramos, que eran un baño normal, entre comillas, eran los que estaban vinculados al área VIP. Que ahí sí fuimos y apretamos las canillas, estaba funcionando, pero cuando yo hice esa constatación eran las 11 de la mañana, o sea que eso no indica por sí mismo que el agua no haya podido ser suministrada en el tiempo que se produjeron las muertes y hasta que nosotros llegamos. Pero aparte, doctor, como para que alguien pueda ir y darla, ¿no? Doctor, no sé si usted comparte la idea que la cuestión del agua y el corte deliberado que se hizo, o corte por falta de cantidad de dispenser, del agua gratuita, que argumenta la empresa organizadora del evento, no hace más que ratificar que había venta deliberada de metanfetamina. Digamos, si uno quisiera demostrar desde el punto de vista investigativo, como hace usted, que suele abarcar las investigaciones buscando todas las responsabilidades, no se queda solamente con el autor de un hecho. Me acuerdo cuando le tocó investigar un padrastro que mató a un nene de 5 años y mandó indagatoria a las maestras, a la directora, abarca toda la cadena de responsabilidades. Cuando los tipos te están diciendo que, y los testigos te declaran, a la medianoche no había más agua y estaban obligados a comprar el agua que se vendía en la fiesta, te está marcando que si había una necesidad de agua muy grande porque tiene que ver con el consumo de metanfetaminas y con la droga adentro, ¿o no? Uno puede compartir la conclusión preliminar de que hay un escenario que en principio se muestra apto y muy solvente para toda esta práctica. Sí. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Es como, bueno, vamos a navegar, ¿hay viento o no hay viento? Es la misma historia, decir, acá había viento. Fue una noche que hizo mucho calor, esto hay que recordarlo también, se hizo una temperatura inusual para el mes de abril, hizo un promedio de entre 20 y 22 grados. El lugar tiene pabellones cerrados, hay espacios abiertos, por supuesto, donde uno puede salir, pero la esencia de la fiesta estaba en un lugar cerrado. Y el tema del agua sí está muy controvertido en el sentido de que esos puestos de hidratación, que según fuimos recabando la información es una exigencia gubernamental, al menos constatamos la existencia de uno. Lo que en principio se exhibe bastante insuficiente para la cantidad de gente y de pabellones que había. Ese uno también hay testigos que dicen, mira, en determinado momento de la noche, no era las 12 como usted señaló, sino un poco más avanzada la noche, dice, en un momento el agua se acabó. En el único puesto. Abraldes, hablábamos de diferentes responsabilidades, ¿no? Y ya hablamos de la función o la función que no cumplió, en todo caso, Prefectura, esa noche. Por parte de los organizadores de la fiesta, por parte de quienes alquilan el predio, porque yo lo mencionaba hace instantes, Costa Salguero emitió rápidamente el sábado un comunicado que decía, nosotros alquilamos, pero bueno, después no nos hacemos cargo hasta ahí llega nuestra responsabilidad. ¿Usted coincide en esto? ¿Cuáles serían las responsabilidades que siguen en esta cadena? Mire, yo quiero ser muy cauto en eso porque hay una investigación en curso y no quiero subrogarme en la interpretación que van a hacer los funcionarios que están a cargo de esa investigación, es el trabajo de ellos y yo voy a ser muy respetuoso de ese trabajo. En el plano técnico uno sí, por supuesto, puede conjeturar. Es decir, cada quien obviamente pretende que su rol específico no abarca hacerse cargo de ninguna situación de responsabilidad. Es como que yo le dijera, mire, el dueño dice, yo no tengo nada que ver, yo alquilo. El que organiza dice, mire, yo no tengo nada que ver, yo organizo. El que pasa música dice, yo paso música. Y uno dice, bueno, pero... Pero el que organiza, justamente. Ahí es donde alguien no puede decir, yo no tengo nada que ver. Seguro. Lo que pasa es que hay un paso también entre ese punto y el vínculo con una responsabilidad penal. Si para que podamos establecer una responsabilidad penal en la muerte, uno tiene que decir, bueno, mire, que ese me parece que es un paso científico que va a haber que dar de algún modo, que decir, bueno, preguntar al médico o obtener un dictamen médico que diga, mire, la falta de agua, ¿tuvo incidencia en esta muerte o no la tuvo? Claro. Por ejemplo. O que haya 2 ambulancias solamente y que no haya un despliegue mayor. Para tanta gente. Sí, podía haber salvado la vida de otras personas. Doctor, usted... Lo que uno tiene que demostrar, sí. Lo que uno tiene que demostrar es eso, es que justamente la irregularidad, entre comillas, tiene un vínculo con la producción de ese resultado. Si no, en realidad queda en irregularidad en sí misma, ¿no?
Sí. Doctor, ¿usted recorrió todos los pabellones o los pabellones en sí, sobre todo donde estaban afectados estos chicos, ¿no es cierto? Sí, lo recorrimos con el fiscal Iglesias. Bien. Nos apasionamos ahí en el primer momento. Y le pregunto, porque nosotros vemos una vista externa, las botellas vacías de agua mineral. A ver, cuéntenos, doctor, ¿ingresó usted a los pabellones y con qué panorama se encontró adentro? ¿Encontró pastillas tiradas o algo por el estilo también, no? Sí, se secuestraron. ¿Encontró? Sí, se secuestraron, sí. ¿Y también de las pastillas con el logo de Superman? No, eran unas pastillas con el logo de como si fuera un hombrecito de color naranja. Ajá. ¿Y la sospecha de las autopsias? En la zona del VIP las encontramos. En el VIP. Y sí, después se encontraron restos que a la unidad criminalística se llevaron para análisis, pero que ellos decían esto es estupefaciente. ¿Restos como qué, doctor? ¿Envoltorios o qué? Sí, eran como unos envoltorios, otros eran unos líquidos, otros eran como si fuera una especie de solvente, no sé decirle exactamente el nombre técnico, pero los que participaban de la unidad criminalística decían, esto lo levantamos, pues lo llamamos para análisis, pero tiene todo el color. Doctor, usted ya tiene en sus manos, antes de declararse incompetente, tuvo en sus manos el resultado de 2 autopsias, ¿correcto? De 5. De 5, ya tiene las 5. A grandes rasgos, más allá de lo que marca un tecnicismo que es edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio, que sería lo que se ve como primer sobrevuelo en un informe forense, ¿de qué murieron o por qué murieron? ¿Está directamente vinculado a la ingesta de droga? No hay duda. ¿Y de qué droga? No, el tema es así. Las 5 autopsias marcan un patrón común que está en un informe que valora justamente por parte de los médicos que hicieron las autopsias estas circunstancias. Dice, mire, las 5 autopsias tienen el mismo patrón. Sí. Son personas jóvenes, sin patologías previas, que se los advierte en buen estado de salud. Se les advertía, por supuesto, en buen estado de salud mientras que estaban con vida. Y todos mueren súbitamente de un paro cardiorrespiratorio y de edema pulmonar. Sí. Y eso lo conectan con la posibilidad cierta y concreta del tóxico. Bien. Esa posibilidad la va a confirmar el análisis de laboratorio, el toxicológico, que está en desarrollo, ¿no? Que es lo normal, es decir, son tiempos habituales para que esos exámenes se produzcan, no se obtiene un resultado inmediato. Bien. Abraldes, esa posibilidad, junto con el resto de la prueba que juntamos en el expediente en estos 2 días, ya marcan que esta hipótesis de la muerte por el consumo de las sustancias se sitúa por encima de la restante. Se digo esto porque al principio, cuando uno llega y tenía la información de 2 personas que estaban fallecidas en el lugar, que posiblemente había otras en el hospital y que había más lesionados, uno no tenía la dimensión concreta de qué extensión tenía, es decir, si había... Claro. Otras personas, si había más intoxicados, si había otros hospitales, porque también el tema del hospital determina a qué fiscal llaman. Entonces empezamos una tarea de campo de decir, bueno, a ver, ¿cuántos tenemos que se vinculan con esto? Y no sabíamos exactamente, uno podía decir que esto puede tener que ver con la pastilla, pero tampoco había por qué descartar un problema en el agua o una contaminación por la ingesta de algún alimento que estuviera en mal estado. Es decir, tratamos de abarcar todas las hipótesis inicialmente y eso fue lo que se le pidió a la gente de criminalística, que justamente una de las cuestiones que hizo a pedido nuestro fue, lo primero que paramos fue la recolección de la basura, entre otras cosas. Sí. Bueno, la basura no se la lleva nadie acá. Claro, Se fundamental. abrieron las bolsas, Claro. se abrieron, se esparcieron en los pabellones y se tomaron muestras aleatoriamente de lo que se consideraba un material útil para análisis. Le pregunto por el camión del sábado a la tarde, ¿no? Que llevaba una gran cantidad de droga, también se cree que con destino final, la segunda edición, digamos, o la segunda parte de esta fiesta, porque, recibieron un llamado anónimo que alertaba sobre la existencia de este camión con droga. Mire, eso yo lo vi por las noticias, la verdad que en el expediente no está vinculado, porque en definitiva ese camión fue detenido o ese tráfico fue detenida antes de que llegara al lugar, entonces establecer una conexión Sí. con las muertes en Signoa, por lo menos por ahora, parece algo prematuro. Pero da la impresión de que todos los caminos conducen a esta fiesta, en esta materia, es decir, las combis que llegaban, las personas del interior que venían trasladadas, que venían con un tour contratado, que las traían y que les vendían la entrada. Es decir, es una organización bastante compleja y con una cantidad de cadenas considerables para ser analizadas. Doctor, son 2 preguntas que creo que están entrelazadas. La primera, ¿el paso de la causa a la justicia federal tiene que ver con la certeza que las muertes tienen que ver con la ingesta de droga y con investigar una organización narcocriminal que proveyó de la droga en la noche? Esa es la primera pregunta que le hago.
El paso a la justicia federal tiene que ver con que... No, ¿por qué pasó a la justicia federal la causa? Si usted me puede decir por qué. Y porque yo soy un fiscal de delitos ordinarios, es decir, de homicidios, de abusos sexuales, de estafas, y no está dentro del ámbito de mi competencia el tema de estupefacientes. Eso es netamente federal. Eso está bien. Cuando dentro de las causas de la muerte se vincula al suministro de estupefacientes y obviamente a una comercialización, porque los testigos dicen que adentro se vendía la droga y sí. el rango horario en que estos chicos empiezan a caer también es muy determinado. Es a partir de las 6 de la mañana. 6 y media, sí. Es decir, es algo que uno piensa, alguien está en la fiesta, es medio raro que vaya a salir de la fiesta para volver a entrar y comprar afuera. Y en 9 casos o 10 casos, absolutamente inviable, sobre todo cuando los testigos le están diciendo, mire, la compramos acá adentro. Pero la segunda que va de la mano de esa pregunta, que ya me queda claro por qué pasa la justicia federal, ustedes el otro día sacaron un comunicado que me pareció interesante donde ofrecían que la gente declare como testigo de identidad reservada o con garantías de protección. Esto me imagino que es para llegar al proveedor, ¿no? La idea es llegar, digo, escalonadamente a aquel que proveyó la droga dentro del lugar. Si es que realmente lo conocían previamente y tenían hasta un contacto vía WhatsApp donde se encontraban con el dealer, porque lo complejo va a ser si fue algo al voleo, al tuntún, donde el dealer les vendió de forma improvisada sin conocerlos previamente, que es una posibilidad, ¿no? Mire, el compromiso institucional de todo el Ministerio Público Fiscal es llegar a la verdad de lo que ocurrió y establecer las responsabilidades a quien le quepan. En ese marco es que se toma esta decisión de decir, bueno, esto tiene que ver con un asunto de drogas, está interviniendo desde el primer momento conmigo, codo a codo, el fiscal Iglesias a cargo de la Procunar, y por eso pasa a la instancia federal. Y por supuesto que, como le digo antes, se lo reafirmo, la idea y nuestro compromiso, más allá de que yo no esté en la causa, pertenezco a una institución que es el Ministerio Público Fiscal, y la idea es llegar hasta donde haya que llegar, en el sentido de determinar todas las responsabilidades que tienen que ver con estas muertes. Sí, doctor. Responsabilidades jurídicas y técnicas, ¿no? Sí, se entiende perfecto. La última pregunta por mi parte, doctor. Yo sé que es difícil, pero sé que si usted habló con algunas de las víctimas, cuando estuvo recorriendo en el lugar, vio distintos lugares en donde se encontraron pastillas, tal vez popper o alguna otra sustancia. ¿Cuántos vendedores calcula como mínimo que había en la fiesta? No, eso no lo puedo saber. No, por lo menos en esta instancia todavía. ¿O lugares de distribución de este tipo de droga, comercialización? No. Por sector, digo. Simplemente darle un número conjetural y no sería responsable de mi parte. Una de las cuestiones que es importante y quizás puedan responder a esta pregunta que usted me está haciendo es, tenemos las cámaras del lugar, el servidor y las cámaras están secuestrados desde el primer momento, así que con las dificultades que tiene la noche cuando se graba y demás, pero esas cámaras quizás puedan arrojar la respuesta a su pregunta, ¿no? Abraldes, sabemos por último que ha declarado gente en forma anónima, ¿no? En las últimas horas que ustedes habían hecho ese pedido y que algunos pudieron aportar algunos datos al respecto de concretamente qué es lo que ellos vieron, qué es lo que sucedía concretamente en la fiesta. ¿Qué datos le acercaron estas personas que estaban allí esa noche? Mire, declararon bajo forma con reserva de identidad. Sí. Justamente se da ese instrumento legal existe para que la persona se pueda sentir protegida y no expuesta en la información que está vinculando. Yo preferiría esa información si no darla a la luz porque tiene que ver justamente con el desarrollo de la investigación que se está llevando a cabo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto.